Muy buenas, continuamos contando la historia del hada en España a través de esta segunda parte. En esta ocasión, Pedro, que es el que conduce este Samara, y yo fuimos a hacer una entrevista a Vladimir Smirnov, una persona muy importante para la marca Lada en España y en Rusia. Lamentablemente no quiso ser filmado y bueno, tuvo algún problemilla, pero nos aportó muchísima información y nos dio muchísimo material, nos aclaró muchísimas dudas y aquí estamos para contarlo otra vez. Quédate con nosotros a descubrir la historia del hada en España, que constará de varias partes. Muy buenos días a todos. Hoy estamos en el Álamo, estoy con Pedro, que es el que posee el Samara que ya mostramos en algún vídeo, y estuvimos con él hace unos fines de semana. Quedamos con Vladimir Smirnov, que era ha sido una persona muy importante para la marca Lada en Rusia y en España. Y quisimos entrevistarle y bueno, parece que le dio como cierto corte. Sobre todo a nivel idiomático, porque aunque lleva muchos años en España, todavía hay cosas que no controla, le dio un poco de corte a la hora de, pues eso, un vídeo en abierto y demás. Eso sí, todo lo que nos contó es impagable. Nos aportó muchísima información y bueno, aunque no hayamos podido entrevistarle a él, pero aquí estamos para contarlo, y como ya habéis visto, tenemos una cantidad de información de respecto al hada, no solo a nivel de España, sino también mundial. La empresa que se dedicaba a exportarlos, que era Autosport. Y bueno, pues vamos a empezar contando un poquito la historia de este hombre, de Vladimir, y cómo se desarrolló todo hasta llegar a España. Eso es. Este hombre llegó a España en 1989, pero su historia empieza bastante antes. Él era ingeniero en la universidad en Rusia, él es procedente de cerca de donde está la fábrica de Togliatti, y él estaba especializado en suspensiones, cambios, frenos y embrague, sobre todo, y se sacó la carrera con buena nota. Y claro, eso era la Unión Soviética. Él tenía que elegir una empresa pública donde trabajar. Cuando terminabas la universidad te mandaban 3 años, así nos dijo. 3 años, sí, a una empresa estatal. Tendrás en cuenta que era un régimen, pues eso, comunista, y las empresas eran estatales. Entonces te daban a elegir, siempre y cuando tuviese buena nota, como es este caso, matrícula de honor. En ese caso podías elegir, si no el propio Estado te asignaba un puesto de trabajo durante 3 años. Eso es, y este hombre eligió, bueno, pues por cercanía, supongo, porque él es de por ahí, de cerca de Togliatti, la ciudad de Samara, la fábrica Lada, y él, que era ingeniero especializado. Y estuvo 3 años trabajando para fábrica, y bueno, nos contó que también estuvo probando los coches por ahí, por el norte de Siberia, después por el sur, para climas extremos. Exacto. En invierno se llevaban los coches a la parte de Siberia, como bien ha dicho Héctor, y en verano, pues a la parte sur de Rusia. Eso es. Climas extremos dentro de lo que puede ser un verano en Rusia, y bueno, invierno, ni que cabe decir que unas condiciones, vamos, idóneas. Y pues eso, el hombre, un montón de anécdotas, como el diseñador propio del Niva no iba a ir a diseño, lo que pasa que se entretuvo en el bar. Eso es algo así nos contó, es verdad. Es muy curioso, porque llegó un poco tarde, el padre, uno de los padres del Niva, llegó un poco tarde, él no quería ir a diseño, y terminó diseñando lo que es el icono por excelencia, de la marca de los coches rusos. Sí. Y lo que pasa que llegó un poquito tarde, como hemos hablado antes, estábamos en un régimen un poco estricto y como castigo le cambiaron de puesto. Esas camuelas que suceden de vez en cuando, y fijaros en lo que terminó. Y más cosas que nos estuvo contando Vladimir fue cuando estuvo en Laos, en Camboya. La idea, yo creo que nos contó, bueno, esto todo vino porque estaban intentando poner gente, un representante en cada país. Y claro, Vietnam era cuando era comunista, y tenían que buscar gente, y a Vladimir en principio no lo iban a destinar allí, pero tenías que estar afiliado al Partido Comunista, algo así nos dijo, y él no estaba. Él no estaba afiliado, al final es un poco, volvemos, aunque suene redundante, hay que ponerse en contexto lo que era la época. Entonces, digamos que las personas más afines al partido permanecían cerca de sus casas o en la misma fábrica, y si no eras afín al partido, no te habías hecho del partido, pues al final
tampoco era un castigo, simplemente pues era Privilegios, cuestión de privilegios. sí, el pertenecer a lo que es la élite o al propio partido. Y esto es muy curioso porque algún amigo suyo dice que se echó las manos a la cabeza, de cómo no estás afiliado al partido. Ah, sí, claro, cuando se lo dijeron, pero ¿cómo no estás? Sí, sí. Dijo, yo vengo de padres que han, pues eso, ganaderos, granjeros, dice, nunca, dice, me puse a estudiar y nunca Y ya me está, dio nunca, por... claro. Dice, nunca ni lo pensé, entonces, claro, cuando a lo mejor no me lo pensé era un poco tarde, pero bueno, eso no es igual, es otra caramola que al final terminó recalando aquí en España, aunque no adelantemos acontecimientos. Sí, porque al final esto propició que Vladimir empezase a viajar y uno de los destinos que fue Vietnam, aunque, bueno, tuvo que ir a Vietnam porque era comunista, pero en realidad su destino era Camboya, Laos, todos estos sitios. Y luego, ¿qué más sitios estuvo? Ya no me acuerdo. ¿Qué más sitios estuvo? Estuvo en Francia. En Francia. A Suiza se lo ofrecieron, me parece que no fue. Y al final, bueno, digamos que él empieza en la parte asiática. Sí, todo el sudeste asiático, parte de China. África, cierta parte de África. Y ya termina recalando en Europa. Lo que pasa, Egipto no. Pensábamos que él había estado en Egipto con todo esto de tema de coches paralelos, que luego hablaremos de ello, pero al final Egipto no. Pero sí, él estuvo ya más en la parte de Europa. Él ya tenía familia, según nos contó por esa época, ya estaba casado. Y en el año 89 finalmente fue cuando vino aquí a España, sin tener casi ni idea de español. Sí, recaló en España porque al final lo que ocurría, y creo que esto hay que hacer hincapié en ello por el tema de la fama que tienen los ladas y demás, lo que ocurría es que había mala comunicación a nivel entre importador y la propia fábrica. Exacto. Y eso que conllevaba, pues malos entendimientos a la hora de recambios, malos entendimientos a la hora de entregar coches o las puestas a punto, con lo cual la propia marca decidió, vale, alguien que conozca el idioma, y así fue un poco como fue el caldo de cultivo ideal para que Vladimir llegase aquí a España. Sí, a finales del 89, una cosa así. Sí, es que básicamente es lo que tenemos entendido, que casi todos los coches venían aquí con un delegado de importación. Él no trabajó para Autosport, que era la empresa que los exportaba, pero sí para Lada. Y este hombre llegó aquí a finales de noviembre del 89 y bueno, se dedicó a dar cursos sin tener ni idea de español. No sé cómo lo haría. Con un español muy básico, a enseñar a lo que a los servicios oficiales, porque la marca quería limpiar un poco su imagen también. También recordemos que estamos en el año 89. Sí, las comunicaciones son malas, entonces no se tiene la información que se tiene ahora, claro. Y también el número de Nivas que se vendían en nuestro país. No olvidemos que fue el todoterreno más vendido, tanto Eso a finales de los 80 como a principios de los 90. Al final la marca lo que quería era un poco limpiar su imagen. ¿Y cómo lo podía hacer? Pues al final mandando a gente de la propia fábrica que entendiese de esos coches de primera mano. Tanto de esos coches como del idioma. Fue un poco eso, limpiar su imagen, porque había algunos fallos en tema de, pues eso, preentregas, había ciertos fallos de preentregas. Entonces al final un poco, pues, un reciclaje en cuanto a la gente, o incluso un aprendizaje a la gente nueva que llegase a la marca, dado el éxito del modelo en sí, como es el Niva que aquí lo tengo enfrente, que es... Eso es. Icónico a más no poder, claro. Y es a partir de este momento que ya estamos asentados en España, donde nos dio Vladimir todo este material, que son recortes de prensa, facturas, pruebas, información, recortes de revistas, todo esto, información de España, de cómo funcionaba la marca, y aquí es donde ya nos metemos de lleno. Hay sobre todo información de los vehículos que llevaban a España, de los paralelos, coches que no eran oficiales de Lada Ibérica. Y tenemos aquí recortes de anuncios, bueno, toda esta información que nos ha dado este Vladimir, hombre. Porque es bastante interesante y demuestra el buen hacer, ¿no? O sea, cualquier referencia a la marca en prensa española, propios anuncios, todo lo archivaba, lo escaneaba y lo guardaba. Al final, aquí tenemos como, por así decirlo, permitidme la expresión, un santo grial, ¿no? Sí. De la marca aquí en nuestro país. Y es curioso el tema de los paralelos. Bueno, ahora esto se meterá más en tema porque es muy curioso y aquí hay algún anuncio que incluso llama la atención respecto relacionado con este tema. Sí, Vladimir nos contó que el método más habitual de importación de paralelos aquí en España fue que los mismos concesionarios oficiales de Lada Ibérica
en un momento que necesitaban o solicitaban vender más unidades, no los pedían directamente a la importadora, se buscaban ellos la vida, ¿verdad? Sí, Pedían aquí entran información a piratas, a ciertos piratas, sí. piratas, porque como cabe destacar, un poco antes, a lo dicho antes, cualquiera puede hacer las cifras de venta del año 89, 90, 91, había mucha demanda de Nivas. ¿Qué ocurría? Estamos, ya sabéis, en un régimen, ¿no? Las exportaciones van contadas, etc, etc. Había cupos de Había importación. cupos de importación, exacto, como bien ha dicho Héctor, pero no olvidemos que países como Egipto, aquí entran también, Ahí es cuando está la clave esta. no tenían tanto cupo y llegan muchos coches allí. Eso es, se solicitaban a fábrica y decía un concesionario oficial, oye, desvíame el barco, y porque tenían esto lo podían hacer, muchos concesionarios tenían esta potestad, y desviaban el barco y llegaban coches a España. Entonces, claro, estos coches igual cuando daban algún problema o iban a hacer un mantenimiento, el mismo Vladimir, que trabajaba para la de Ibérica, decía, este coche, con este bastidor no le hemos importado a nosotros, ¿qué hace este coche que tendría que estar en Egipto? Exacto, sí, Entonces, sí, eso... esto dice que fue el método de importación paralela más común por aquellos años. Fue un quebradero de cabeza para ellos porque eran coches, bueno, que se entregaban de aquella manera. Bueno, claro. Básicamente no había preentrega. Eso es, eran coches, no había preentrega, luego no habían venían... pasado por lo que nos contó Fernando en la entrevista que le hicimos, que incluso en la misma, en el puerto de Santander, que era por donde Sí. solían venir los Lada, tenían una nave que hicieron. Sí, que se preparaban un coche para entrega. Estos coches es. nada, estos coches venían a pelo. A pelo. A pelo directamente al concesionario. Entonces podían dar muchos problemas. Entonces venían los problemas y metían el número de chasis y Vladimir se echaba las manos a la cabeza al hombre. Tenían que investigar porque esos coches habían llegado desde Egipto o a lo mejor iban para otros mercados. Terminaban en España pues, simplemente y llanamente por intermediarios piratas. Eso es. O sea, al final interesaba a una persona colocar coches, tenía trato, tenía conexión con estos países y desviaban los coches sin ningún control. Aquí se necesitaban Nivas porque se vendían, necesitaban unidades, entonces si al final a mí me ofrecen un coche, incluso los traían más baratos que la propia marca, porque claro, eran piratas, pues al final los concesionarios entraron muchos de ellos en ese rol. Fue nefasto para la reputación de la marca, que puede ser uno de los estigmas que todavía existan a día de hoy, pero cuanto menos es curioso, y desde la propia marca se intentó cortar todo aquello. Sí, esto en una marca más grande, sería impensable, pero estas cosas se hacían tan a mano, ¿verdad?, que se daba pie a esto. Hay auténticos piratas. Y otros métodos de importación paralela